Seguimos estudiando la historia de la Iglesia. Hoy estudiaremos el siglo II, parte 1. Conozca la historia para entender el presente y despejar el futuro. Tener paz y confianza en Dios. Manuel Pérez. Bendiciones. Después de pasar muchas horas estudiando este siglo y escuchando y leyendo a muchos historiadores de todos los tipos, concluyo que no hay libro en el mundo donde se pueda contar todos los detalles, experiencias de tantas personas que depositaron su fe en Cristo. Compartiremos una breve introducción de dicha historia, con el deseo de despertar en ti el interés de conocer cada día más y más. Es durante nuestros momentos más oscuros que debemos enfocarnos para ver la luz. Aristóteles. Estamos viviendo una época que no tenemos tiempo para mirar hacia atrás y estudiar a estos hombres y a estas mujeres, porque el presente abarca tantos detalles, tantas noticias, tantas cosas, que mirar atrás prácticamente es perder el tiempo. Pablo decía examinarlo todo y retener lo bueno. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaro, vanaglorioso, soberbio, blasfemo, desobediente a los padres, ingrato, impío, sin afecto natural, implacable, calumniadores, traidores, que tendrán apariencia de piedad, pero negará la eficacia de ella. A esto evita, porque vendrán tiempos cuando no te sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comenzado de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Pero tú ser sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hablar de la historia de la Iglesia es recordar a nuestros hermanos a través de los siglos, hasta llegar a Juan, el primer discípulo de Jesús. Recordando las palabras de Pablo en sus epístolas. La Iglesia del siglo II comienza el 1 de enero del año 100 y terminó el 31 de diciembre del año 200. Este siglo es llamado siglo de los santos. También es llamado el siglo de los antoninos, emperadores, por la asombrosa prosperidad que se vivió en la llamada paz romana. Al mismo tiempo se vivió persecución cristiana física y espiritualmente. Dejamos el primer siglo atrás con los apóstoles que estuvieron con Jesús, los cuales bebieron de la fuente de la vida. Yo soy la vida. Ellos, habiendo recibido la luz de la misma fuente, yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Pero como todos los seres humanos estamos limitados al espacio y al tiempo. Pero tenía una luz eterna, la palabra de Dios, viva y eficaz. Los apóstoles recibieron la misión de extender el Evangelio con Pablo, Bernabé y Silas a los gentiles, llegando a todos los rincones del Imperio Romano. Cada uno fue a un sitio dando su vida por el Evangelio, es decir, por Cristo. Unos fueron decapitados, otros torturados, otros perseguidos y crucificados hasta la muerte. Juan, el último apóstol, fundó las 7 iglesias de Apocalipsis, allá por el año 100, donde murió de muerte natural. Este siglo, la iglesia va a crecer y se va a desarrollar en 4 etapas. La iglesia nació en un contexto judío, allá en Jerusalén, en el primer siglo. En este segundo siglo va a ser en la sociedad romana, contexto gentil.
se va a ver también rodeada de persecuciones por los mismos romanos. Se van a levantar herejías desde su propia fila. Los padres de la Iglesia y los apologistas, defensores de la fe. La sociedad romana. En este siglo empieza con el emperador Trajano. Va a seguir Adriano, Marco Aurelio y Septimio Severo. Entre ellos Antonio Pío, Lucio Vero, Avidio Casio y Cómodo. Pero sobre todo los cuatro emperadores que levantaron persecución contra los cristianos. La Iglesia, como todos sabemos, empezó con un número de 120 en el aposento alto. Después de la venida del Espíritu Santo, Pedro se puso en pie y dio testimonio de Jesús, y al día siguiente 3.120 creyentes. En el año 100 dice que había en el Imperio Romano 10.000 cristianos. Allá en el año 50 se contaba 40.000 cristianos. Y por el año 2000, terminando el siglo, había 200.000 creyentes en Cristo. El tiempo del emperador Septimio Severo, año 193, se decía: durante este tiempo convertirse al cristiano y bautizarse se volvió un acto ilegal, castigable con la muerte, al final del siglo II. ¿Por qué se dan las persecuciones cristianas? Los cristianos eran acusados de muchas cosas, por el pueblo y por el emperador, y eso le llevaba a las persecuciones. Durante los emperadores había más severos unos que otros. En este siglo son 4 los más rígidos, perseguidores de los cristianos. El primero fue Trajano, Adriano, Marco Aurelio y Septimio Severo. Hasta Marco Aurelio, el emperador culto, hizo pasar a los cristianos por los leones y a muchos quemarlos y otros crucificarlos. La sociedad romana estaba formada en cuatro escalas. Primero estaban los patricios, los plebeyos, los esclavos y los libertos. Echemos una mirada, abuelo de pájaro, a la ciudad, a la civilización romana. Estaban los patricios, eran las familias más ricas, que poseían las tierras e incluso podían ocupar cargos políticos importantes y participar en el Senado. De hecho, se decía que los patricios eran los descendientes de los fundadores de Roma. Por supuesto, las personas que de este grupo eran libres y tenían derechos y privilegios. En segundo lugar estaban los plebeyos. Eran los campesinos, los pequeños propietarios, pequeños artesanos, comerciantes. Eran libres y tenían derechos, pero no tantos privilegios como los patricios, puesto que no podían gobernar y debían pagar impuestos a la clase más alta. Los plebeyos se sublevaron muchas veces porque querían equiparse a los patricios. Así, en el siglo IV a.C. consiguieron el tribuno de la plebe, un representante que defendía sus intereses en el Senado. En la parte más baja estaban los esclavos. Se trata de prisioneros de guerra, hijos de otros esclavos, que no tenían libertad ni derecho. Eran propiedad de sus dueños, por lo que podían comprarse y venderse como objetos. Los esclavos estaban divididos en dos partes. Uno era doméstico, que se dedicaba a la tarea de lo que es la casa de un propietario, un dueño que solo le pertenecía a él. Los otra parte eran esclavos del Estado, pertenecían al pueblo, se ocupaban de los trabajos públicos. La gente podía alquilarlos para cualquier cosa, para cualquier trabajo. Estaban los libertos. Los libertos eran esclavos que con el tiempo pudieron llegar a comprar su propia libertad y convertirse en libertos. También la sociedad romana era politeísta, tenía muchos dioses. Roma
recibía a todos los dioses de Grecia, de Egipto, Babilonia, Mesopotamia, etc. Tenían templos, levantaban grandes templos. Se levantaba un bosque alrededor del templo, plantando árboles sagrados. Acostumbraba a visitar los días festivos, donde depositaban sus ofrendas en los árboles. Hacían merienda, paseaban. Era lugar sagrado y lugar de asilo para las personas que huían, se metían allí y nadie los podía hacer nada. En cada casa los romanos tenían un altar y adoraban a un dios. También estaba el culto al emperador, era politeísta, pero todas las religiones estaban obligadas a rendir culto al emperador, después al que quisiera. Las ofrendas eran como un pacto. Si el dios no le contestaba, no le ofrecían más ofrendas, se cambiaban de dioses. Valerio Máximo escribió: nuestra ciudad consideró que todos tenían que ser puestos siempre después de la religión, incluso aquellas cosas que quiso adornar con el honor, la supremacía, majestad. Por eso los romanos no dudaron en ponerle al servicio de los actos sagrados a sus poderes, pensando que gobernaría los asuntos humanos siempre que los sometiera de manera correcta y constante la pujanza divina. Es decir, los romanos ponían sus asuntos, sean del Senado, sean cotidianos, sean las cosechas, todo lo encomendaba a los dioses. Había emperadores que obligaban que se le ofrecieran culto, le rendieran homenaje. Uno de ellos fue Domiciano. Levantó, y eso lo podemos ver en la iglesia de Apocalipsis, que tenía un templo allí. Levantaba altares a la imagen del emperador por todo el imperio y tenían que rendir culto al César, reconocerlo como Dios. Aquí los cristianos tenían ese problema. Algunos se veían obligados y lo hacían. Entonces, había líderes que ya no lo dejaban entrar en sus iglesias. Sobre todo, uno de ellos era Montano. Las persecuciones, acusaciones a los cristianos. Lo acusaban de ateo, por no adorar y reconocer al emperador como Dios. Con solo adorarlo salvaban sus vidas, pero muchos se negaban y decían: solo Dios es digno de adoración. Otros le adoraban y ya está, salvaban sus vidas de la crucificación, de la muerte. Le acusaban también de practicar incesto, porque simplemente se llamaban hermanos entre ellos. Se corría ese rumor por el pueblo: si son todos hermanos, en esa sociedad tan corrompida pensaba de todo y lo juzgaba al emperador. Ya en esta época había apologistas, que incluso vestían trajes de filósofos, convertidos al cristianismo, y le escribía al emperador que la religión cristiana era más elevada, más digna en sus comportamientos que la pagana. También se le acusaba de carnívoros, porque decía que tomaban en la cena el cuerpo y la sangre de Cristo. Y pensaba que se comían los unos a los otros. También de gente ignorante, porque recibía a las mujeres y a los niños iguales que ellos. En esa época las mujeres y los niños eran ciudadanos de segunda clase. El padre tenía la mujer y los hijos como su propiedad privada. También de gente irresponsable, porque no participaban en los cultos, en las fiestas del emperador ni de los dioses, ni servían al ejército. Los romanos no les impedían que fueran cristianos, sino que tenían que rendir culto al emperador. Cuando corría desastre, inundaciones, sequías, pandemias, fuego, le echaban la culpa a los cristianos por no adorar a los dioses, al emperador, y los perseguía. Allá recordamos la acusación de Nerón, cómo le metió fuego a Roma
y culpó a los cristianos. Mató a miles de ellos, emitió fuego como antorcha, crucificaron en el camino, lo echaban a las hogueras, etcétera, etcétera. En el siglo II se dio una pandemia, conocida también como la plaga de Galeno, porque fue este famoso médico quien la describió. Fue una pandemia de viruela, sarampión que afectó al Imperio Romano. La pandemia pudo acusar la muerte del emperador romano Lucio Vero, quien falleció en el año 169 como corregente de Marco Aurelio. La pandemia causó hasta 200 muertes por día en Roma, una cuarta parte de las personas infectadas. Se ha estimado que pereció 5 millones en total, aproximadamente un tercio de la población en alguna zona. Además, diezmó el ejército romano. Se dio esta pandemia en el reinado de Marco Aurelio. Hoy día estamos viviendo una pandemia fuerte, donde ya hay más de 1 millón de personas muertas, y lo que se espera. Pidamos a Dios que nos guarde de este virus y de todas las consecuencias que pueda traer. Ellos decían: matemos a los cristianos los leones, los cristianos a los leones. Donde los cristianos eran perseguidos, acusados de provocar las pandemias, los desastres, los incendios, todos los males que ocurrían por no adorar a los dioses. Muchos murieron y fueron mártires de la iglesia. La iglesia era perseguida, pero no por eso dejaba de crecer en número. La iglesia tenía una estructura perfecta. Jesús la había enseñado, los apóstoles también. Pablo la había dirigido. Ellos crecían y se multiplicaban, y el Señor respaldaba las predicaciones, las enseñanzas, y muchas se convertían cada día. Estas persecuciones eran físicas, por gente exteriores fuera de las iglesias. Pero también se dio lo que el mismo Pablo profetizó. Y eso podemos verlo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Pablo decía: porque yo sé que después de mi partida, mi muerte, entrará en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonará el rebaño. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo avisó a Timoteo de estas amenazas a la iglesia en los postreros tiempos, porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos se van a apostatar de la fe, escuchando espíritus de engañadores y doctrinas de demonios. Y eso es lo que va a pasar en este siglo segundo. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, van a prohibir que se casen, van a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y de nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. La iglesia crece, se multiplica. La iglesia es perseguida, pero se fortalece en sí misma. Y ahora de la misma iglesia, los mismos cristianos, se van a levantar herejes, apóstatas, hombres que van a cambiar la verdad por la mentira. Van a mezclar la verdad y van a sacar de ella sus intereses. Las herejías. Había 4 movimientos en este siglo segundo. Estaban los gnósticos, que ya resurgieron al final del siglo I. Estaba el docetismo, estaba el marcionismo y estaba el montanismo. Estos 4 movimientos herejes. Hablamos de herejía. ¿Y qué es una herejía? Es libre de elegir. Un hereje es una persona que asume las posibilidades de elegir libremente seguir un dogma diferente del que le es impuesto
por una doctrina o religión. Toma la doctrina de la fe deformando o toma una parte de ella. Es alguien que se separa de la doctrina y acepta una parte y rechaza la otra. Es decir, las creencias, las enseñanzas, doctrinas contrarias a las enseñanzas de la Sagrada Escritura. Ejemplo, acepto a Cristo como humano, pero no como Dios. Aquí recibe la humanidad de Cristo, y es verdad, es cierto, pero niega su divinidad. Por lo tanto, es una herejía, porque Dios, Jesús, fue hombre, pero al mismo tiempo Dios. Lo tenemos hoy día entre nosotros los que piensan así. Herejía hubo muchas y veremos algunas de ellas. Vamos a ver a los docetismos. Herejía cristiana que se desarrolló durante el primer siglo del cristianismo y que se caracterizaba por considerar que el cuerpo de Jesús era aparente o semejante, pero que no era real, que su humanidad no era verdadera. Esta herejía niega la realidad carnal del cuerpo de Cristo. Hablaba de apariencia o de semejanza, pero negaba que Jesucristo tuvo cuerpo de carne como el nuestro. Esta es una herejía que tiene un fondo gnóstico. No creían en la materia, ni creían que Dios podía ser humano y morir en la cruz. Ellos creían que era una apariencia de Cristo. Decían también que si era hijo de Dios, ¿cómo podía ser hombre? Ellos pensaban que era una forma de Dios, pero no era humana ni hombre. Apariencia, parecía hombre, pero no lo era. Parecía haber nacido, parecía haber vivido, parecía haber sufrido, era semejante, todo se quedaba en parecía. ¿Quién fue su fundador? Su fundador fue un tal Cerinto, un alejandrino tradicional. Fue discípulo de Filón el hebreo, o Filón de Alejandría. ¿Recordáis a Filón de Alejandría? Que alegorizaba las escrituras y la completaba con las filosofías. Pues ahí tiene el fruto. Este hombre llegó a decir que Cristo, que Jesús parecía, pero que no era, que no había nacido ni había muerto en la cruz. Se cuenta que Irineo afirma que Juan escribió su evangelio especialmente contra Cerinto. Policarpo dice que Juan se encontró con Cerinto en los baños de Éfeso. Saliendo inmediatamente de allí el apóstol Juan, diciendo: salgamos, no sea que se hunda el edificio, pues Cerinto, el enemigo de la verdad, está dentro. Esa es la opinión que tenía Juan de este hombre Cerinto. También está el gnosticismo. Es prácticamente casi lo mismo. Algunos cristianos identificaban como gnóstico a Simón el Mago, personaje que aparece en una narración en Hechos de los Apóstoles del Nuevo Testamento. Su personalidad más relevante fue Valentín de Alejandría, que llevó a Roma una doctrina gnóstica y la intelectualizó. Gnóstico fue un segundo y tercer siglo que la herejía negaba la divinidad de Cristo. Los gnósticos enseñaban un dualismo que sostuvo una distinción entre la pureza del mundo inmaterial y la corruptibilidad del mundo material. No creían en la materia. Ellos sostuvieron que el Dios de la creación no era el puro Dios. Ellos sostuvieron que la revelación directa que recibieron les dio a ellos una visión única, más excelente que los escritos cristianos. Esta revelación proporcionó la iniciación con el acceso a la gnosis, un conocimiento sobre el verdadero Dios. Los iluminados, que tenían un conocimiento superior a la Biblia, y para ser salvos tenían que recibir ese conocimiento. Es decir, eran personas que habían recibido un conocimiento, una gnosis, que era superior a las escrituras, y que los hombres, para ser salvos, tenían que pasar por ese conocimiento. ¡Qué herejía! Jesús
es el único Señor y Salvador, porque no hay otro nombre dado a los hombres que los hombres puedan ser salvos. Él vino, nació en Belén, murió en Jerusalén y resucitó al tercer día. Le mostró a Tomás sus manos y su costado. Hubo otro hombre llamado Montano. El conocimiento que se tiene de este movimiento se funda en el testimonio de los autores cristianos, como Eusebio de Cesarea, Epifanio, Clemente de Alejandría, Orígenes, Hipólito. De mayor importancia es, sin embargo, una fuente original de los escritos de Tertuliano, que se adhirió al montanismo hacia final de su vida. Se convirtió al montanismo. Se pasó a la fila de Montano, Tertuliano. Ya hablaremos un día de él. El origen de este movimiento puede explicarse entre los años 160 o 170 en Ardabau, Frigia. Después de su conversión al cristianismo, Montano comenzó a predicar por Asia Menor junto a dos discípulas llamadas Prisca y Maciliana. Prisca y Maciliana también empezaron a profetizar y su popularidad llegó a superar a la de al propio Montano. Tuvo más fama en la predicación, en la profecía, que el mismo fundador de su movimiento, Montano. Según la discípula Prisca, Cristo se le apareció en forma de mujer. Cuando ella fue excomulgada, exclamó: yo no soy un lobo, soy palabra, espíritu y poder. Montano, natural de Frigia, convertido hacia poco al cristianismo del culto de Cibeles, se consideraba como si fuera ministro del Espíritu Santo, del que decía tener visiones y revelaciones. Es decir, Montano se creía que era enviado por el Espíritu Santo, que le daba visiones y revelaciones para que los cristianos andaran en esas visiones. Ellos esperaban, él había recibido que Cristo vendría muy pronto, que la Nueva Jerusalén descendería del cielo, la Nueva Jerusalén, la celestial, y que tenían que estar allí esperando. Los cristianos no podían sentarse en sillas cómodas. Una conducta austera, una vida dándole preferencia al Espíritu Santo. Nada de matrimonio, nada de placeres carnales, nada de afectación, ni de cargo, de padre, madre y todo eso al lado, ni tener cargo, sino sacrificio pleno, consciente, en espera de la gran hora. Durante este tiempo de espera, los cristianos debían dedicarse al ayuno y no a caer en ningún pecado, puesto que después del bautismo, según Montano, ninguna culpa podía ser perdonada. Era, por tanto, el movimiento montano un movimiento espiritual, demasiado espiritual. Yo diría súper espiritual, porque el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Él decía que era el portador del Espíritu Santo. Decía que los cristianos tenían que ser puros, sin pecar, y los que rendían culto al emperador ya no podían ser más salvos. Aquellos que tenían debilidades y porque pasaran por las circunstancias que estuvieran pasando, el miedo, el tormento, el dolor, se apoderaba de ellos, y cuando le obligaban a rendir culto al emperador, muchos cedían y le rendían. Después eran cristianos, claro, pero habían cometido esa debilidad, pues Montano los rechazaba. También decía que sus palabras que recibía del Espíritu Santo completaba la revelación de las Escrituras. Cuando pasó el tiempo y Cristo no vino, la Nueva Jerusalén no descendió, el movimiento poco a poco se vino abajo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, libre de herejía, libres de hombres que vendrán en su propia opinión, sacando sus doctrinas, sus herejías, para engañar aún a los escogidos. Hubo otro hombre también llamado Marción, que fundó el marcionismo. ¿Quién fue Marción? Nació sobre el año 100, en Sinope, hoy día Turquía. Era hijo de un obispo, de un pastor de Esmirna.
seguramente de esa ciudad. Teólogo y filósofo, de tendencia gnóstica, fundador de un movimiento cristiano que llevaba por nombre los marcionistas o marcionitis. Marción creó un canon de la propia palabra, cogiendo parte del Evangelio de Lucas y de las cartas de Pablo, cortando y pegando, para formar su Evangelio, el cual compartía con sus seguidores como palabra de Dios, de Cristo el Dios bueno y amable. Su doctrina basaba en el amor, la misericordia y la compasión. Rechazaba todo juicio, toda condenación y se basaba en el amor, la misericordia y la compasión. Era un hombre muy inteligente, próspero en los negocios de navío, muy rico. Allá por el año 140 se convierte al Señor y se hace cristiano. Aunque su padre era obispo, pastor de su ciudad, un anciano un día por la playa se acercó a él andando y le habló de Dios, le habló de los cristianos y él se convirtió. Se va a Roma, vende todos los barcos que tenía, y no eran pocos, y da una gran cantidad de dinero a la iglesia. Allí está durante 4 años, aprendiendo, hasta que llega un momento que él empieza a enseñar su forma de ver a Dios, a las Escrituras y la salvación. Empieza a compartir sus ideas y sus doctrinas y es expulsado de la iglesia inmediatamente por hereje y le devuelven la ofrenda que había dado. Él empieza a viajar por todo el mundo, funda iglesia por Egipto, Siria, Arabia, Palestina, Chipre, Italia y Persia. Según Tertuliano, decía que levantaba iglesias como las avispas crean sus nidos. Fundó muchas iglesias, era un hombre inteligente, un hombre muy sabio. Su fe y su creencia. Marcio creía en la eternidad del alma y no del cuerpo. Tenía un fondo gnóstico. Veía que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, cruel, severo y juez. Hacía diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Marción pensaba que el Dios del Antiguo Testamento era el creador de la materia, y la materia era mala, que era cruel, ignorante, vano. Lo veía como un demiurgo de la cultura clásica, que Cristo era el buen Dios. De igual manera, Jesús ni nació ni murió. Su cuerpo era un fantasma para revelar al buen Dios, como los gnósticos. Rechazaba el judaísmo, rechazaba la ley. Dentro del punto de vista de Marción, el cristianismo no tiene conexión alguna con el pasado judío o el mundo pagano. Nació de la nada. Mientras que la Iglesia oficialmente denunciaba la apostasía de Marción, su padre lo excomunicaba y afirmaba el montanismo, la autoridad de las escrituras hebreas, de la deidad, humanidad, muerte expiatoria y resurrección de Jesucristo. Marción negaba la ley. Eso creo. Primero tenía fobia a los judíos, después anti el judaísmo y finalmente antisemitismo. Una cosecha que continúa hasta el día de hoy. Sus seguidores tenían fe en Cristo, estaban bien organizados, practicaban ascetismo y el celibato, aceptaban a las mujeres para ofrecer el sacerdocio, celebraban el bautismo y la cena del Señor, pero sin vino. Tenía su propio canon, creado por él mismo, como os recuerdo, parte del Evangelio de Lucas y parte de las 7 cartas de Pablo, basada en el amor, la misericordia y la compasión. Nada de juicio.
nada con los judíos, nada con el Dios del Antiguo Testamento. Pedro nos dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atento como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. No se puede coger una parte de las Escrituras y rechazar la otra. Hay que recibirla tal como es. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siempre inspirados por el Espíritu Santo. Aunque los apóstoles ya no estaban, la iglesia sigue adelante. Jesús declara, yo también te digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca, Jesús, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ya existían congregaciones por todos los sitios con sus pastores y ancianos. Los apóstoles tenían colaboradores que les ayudaban en el ministerio. Testimonio de Pablo, enseñó a sus colaboradores y le dejó en la iglesia de Asia y Europa. Pablo le dejó claro que solo Cristo salva y que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Que solo las Escrituras, fuente de la verdad, eso aconsejó a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeres. Pablo advierte a los pastores que prediquen la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no se sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, conforme a sus propias concupiscencias. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pablo enseñó a sus colaboradores palabra profética más segura. ¿Por qué? Porque hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos hermanos, que introducirá encubiertamente herejía destructora y aún negará al Señor que los rescató, como lo negaban estas herejías, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El apóstol Juan dedicó un tiempo a enseñar a los pastores, obispos, sobre la administración de la iglesia y decía así: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Has aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Estos hombres se convertían a Cristo, seguían el cristianismo, pero al final no dejaban su fondo gnóstico o su fondo herético. La iglesia, por diferentes motivos, se va apartando de su origen, de la verdad, y surgen movimientos erróneos. En este siglo se levantan movimientos que usaban la palabra y también la filosofía y sus propias opiniones, de sus propios corazones. Para contrarrestar estos movimientos se levantan los apologistas, es decir, pastores que defienden la verdad de las Escrituras. Había dos grandes escuelas fundamentales ya en el siglo II. Una es Alejandría. Representante de la escuela era Clemente de Alejandría. Otra en Asia.
representantes de la escuela Ireneo de Lyon y Tertuliano. Hubo discípulos de los apóstoles que resaltaron en el siglo II, llamados padres apostólicos: Policarpo, Ignacio de Antioquía, el pastor Herma entre ellos. También estaban los padres griegos: Ireneo de León, Clemente de Alejandría. También estaban los padres latinos de Roma: Tertuliano, Orígenes y Justino Mártir. Hoy tocaremos a uno especial, discípulo de Juan, llamado Policarpo, obispo de Esmirna de la iglesia de Apocalipsis. En dicha ciudad se desarrolló su ministerio. Era Policarpo modesto, humilde, tenía mucho valor, defendía la verdad por encima de todo. Rechazaba toda herejía, amaba a su Señor Jesucristo como Hijo de Dios. Fue a Roma para hablar la fecha de la Pascua, que en ese momento había diferentes fechas en Occidente y Oriente. Allí se encontró a Marción, que le preguntó sobre ¿sabes quién soy? Policarpo le dijo: sí, sé quién eres. Eres hijo de Satanás. Por introducir esa falsa doctrina del Señor, Marción, rechazaba la ley y parte del Nuevo Testamento, la relación con el pueblo judío. Rechazaba al Dios del Antiguo Testamento, es decir, a Yahvé, a Jehová. Se formó un evangelio a su medida. Se creía que Jesús nació, no creía que Jesús nació y murió, sino que Jesús estaba la representación del Dios bueno, misericordioso, compasivo y todo amor. Policarpo es reconocido como uno de los 3 padres apostólicos, junto a Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía. Policarpo condenó las herejías en las iglesias. Cuando San Ignacio de Antioquía iba hacia Roma encadenado para ser martirizado, Policarpo salió a recibirlo y besó emocionado sus cadenas. Por petición de San Ignacio escribió una carta a los cristianos de Asia, carta que según San Jerónimo era sumamente apreciada por los antiguos cristianos del siglo II y III. No se sabe mucho de su vida. Hay un relato de una carta, una epístola de la iglesia de Esmirna, donde pastoreaba Policarpo antes de su muerte, dirigida a la iglesia de Filomelio. Al resto de la iglesia cristiana, la introducción de la epístola dice así: os escribimos, hermanos, un relato de lo que sucedió a los que sufrieron martirio, y en especial al bienaventurado Policarpo. Todos los sucesores antes mencionados sucedieron para que el Señor pudiera mostrarnos una vez más un ejemplo de martirio que es conforme al Evangelio. Policarpo está en una casa un día y tiene un sueño que iba a ser juzgado. Despertó y vinieron a buscarle para adorar a Trajano, el emperador. Esto sucede en el año 155, después del martirio de varios cristianos en Esmirna. Un grupo leal al imperio pagano de Roma buscaba a Policarpo para matarle. Matemos al líder de la iglesia, decían, y su iglesia morirá. Así Policarpo llegó a ser perseguido y capturado. Posteriormente fue llevado a un estadio para ser juzgado por el imperio. Policarpo escuchó una voz del cielo que le decía: ser fuerte y muéstrate hombre, oh Policarpo. El pueblo estaba reunido en el estadio. Allá fue llevado Policarpo para ser juzgado. El gobernador le dijo: declara que el César es el Señor. Policarpo respondió: yo solo reconozco
como mi Señor Jesucristo al Hijo de Dios, añadió el gobernador. ¿Y qué pierde con echar un poco de incienso ante el altar del César? Renuncia a su Cristo y salvará su vida. Lo cual San Policarpo dio una respuesta admirable y dijo: durante 86 años he sido su siervo y no me ha hecho mal alguno. ¿Cómo puedo ahora blasfemar de mi rey que me ha salvado? El gobernador le dijo: tengo fiera aquí, te echaré a ella como no te arrepientas o te retractes. Pero él dijo que la traigan, porque al arrepentirse de lo mejor a lo peor es un cambio que no es permitido. Pero es noble el cambio de lo perverso a lo justo. Entonces le dijo: haré que arda con fuego si desprecia la fiera, como no te arrepientas. Pero Policarpo dijo: ¿tú me amenazas con fuego que arde un rato y después se apaga? ¿Pero no sabes nada del fuego del juicio futuro, del castigo eterno, que está reservado a los impíos? ¿Por qué te demoras? Haz lo que quieras. Atado en la hoguera, a punto de ser prendido, Policarpo dijo sus últimas palabras: oh Señor Dios Todopoderoso, Padre de tu amado y bendito Hijo, Jesucristo, por medio del cual hemos recibido conocimiento de ti, el Dios de los ángeles y poderes, de toda creación, de toda la raza de los justos, que vive en tu presencia. Te bendigo porque has concedido este día y hora para que pueda recibir una porción entre el número de los mártires de la copa de tu Cristo en la resurrección de vida eterna, tanto del alma como del cuerpo, en la incorruptibilidad del Espíritu Santo, que pueda ser recibido con ello en tu presencia este día, como un sacrificio rico aceptable que tú has preparado y revelado de antemano y has realizado. Tú eres el Dios fiel y verdadero. Por esta causa, sí, y por todas las cosas, te alabo y bendigo. Glorifico por medio del sumo sacerdote eterno celestial Jesucristo, tu Hijo amado, por medio del cual con él el Espíritu Santo sea la gloria ahora y siempre, por todos los siglos. Amén. Cuando hubo ofrecido el amén, terminando su oración, el verdugo encendió el fuego. Hasta aquí el estudio de esta tarde, basándonos en la historia de la Iglesia del segundo siglo, echando una mirada a la ciudad de Roma, sus costumbres, sus dioses, su forma, sus vidas, sus emperadores. Fijando nuestra mirada en la Iglesia, su desarrollo, sus pruebas, sus dificultades, pero la Iglesia seguía adelante. Se levantaron herejes, apóstatas, hombres que se apartaron de la verdad para seguir el camino de la mentira, queriendo influenciar en la Iglesia del Señor. Pero también hombres fieles, íntegros, que dieron su vida por Cristo. Y uno de ellos, como hemos visto en esta tarde, es el llamado Policarpo. Paso a seguir para hacer historia. Este siglo nos habla de volver a las Escrituras, eterna fuente de verdad, a no dejarnos influenciar por las herejías del siglo XXI, que son prácticamente las mismas
pero con otros trajes. A seguir poniendo nuestra confianza en Dios y no en los emperadores ni en la economía. A seguir compartiendo la verdad eterna, no en las herejías ni los engaños de los hombres. A seguir el ejemplo de Cristo y sus discípulos. Conozca la historia para entender el presente y despejar el futuro. Tener paz y confianza en Dios. Bendiciones. Mi deseo es que este estudio te haya ayudado a entender, a comprender el desarrollo de la Iglesia en un principio del siglo II y que provoque en ti esa inquietud como provocó los discípulos que iban de camino a Emaús, que ardía sus corazones y querían saber más y más de Cristo. Ese es mi deseo de compartir esta tarde este estudio, que tu corazón sea animado, alentado y provoque ese interés de estudiar las Escrituras y conocer a estos grandes hombres y el testimonio de Cristo, de Dios, del Señor a través de la historia. Bendiciones.